Bueno chicos, ya estamos por aquí en otra ronda más. En esta ocasión tenemos la ronda número 9 ya. Va a llegar a la finalización este campeonato de la Handbag Porsche Trophy. Recordad que eran 10 rondas, o sea que la semana que viene ya es la ronda final. Y todo está por decidir porque la clasificación está bastante reñida y estamos viendo también la clasificación por equipos bastante competida. Y bueno, ya tenemos la clasificación. Recordad que son 15 minutitos de clasificación y luego son 40 minutos de carrera con estos Porsche 911, los GT3. Es campeonato monomarca y está siendo un gran campeonato, tanto en participación como en competitividad, en deportividad y todo lo demás. Muy agradecido, la verdad, con todos los pilotos que están participando en este campeonato ofrecido por Race Room Spain, por RRS. Recordad visitar la web de raceroomspain.com. Muy interesante, ya sabéis que tenéis ahí todo lo relacionado con el simulador Race Room Racing Experience. Y bueno, vamos a dar comienzo de la mejor manera posible esta novena ronda en el circuito de Sonoma. En esta ocasión tenemos la variante Long, Sonoma Raceway, un circuito que es bastante... Vamos a poner el overlay, ahí efectivamente, el overlay que tenemos personalizado, un poco con más transparencia y no tan opaco ese negro de fondo. Bueno, vamos a ver cómo está funcionando por aquí la peña. Ya están marcando tiempos. Ahí tenemos tiempo de referencia de Trenzano, el 1:31, aunque en esta ocasión vamos a contar con la participación de un piloto bastante especial como es Simon O'Meara, al cual lo veremos seguramente en posiciones bastante adelantadas, como nos tiene acostumbrado. Ayer espectacular carrera de la Funny Cup, dos mangas. Recordar que todos los miércoles tenemos la Funny Cup con una categoría muy divertida, unos circuitos suecos. Y bueno, Simon O'Meara pudo llevarse la primera manga y muy buena carrera la que hicieron los pilotos de Churi Sports. Bueno, vamos a quitar el track map, vemos ahí cómo están todos por pista. Continúa el tiempo de referencia de Trenzano, S31.0. Guillermo Martínez se coloca en segunda posición, el mejor segundo tiempo, el 31.5, seguido por Luciano Merlino, un 31.6. Lenny De Jong, el piloto italiano, ha marcado un 32.1. 32 también para Carlos Barros y Marc Gatel. Y bueno, Stefano Scrima y Sebastián Fábregas en 33. De momento, primeros tiempos de vuelta que están marcando los pilotos. Ahí vemos a Simon O'Meara ya batiendo todos los récords, batiendo todos esos registros, y veremos el tiempo de referencia que va a marcar. Actualmente es el único piloto que baja del 31 y ya se sitúa en 1:35. Bueno, esperemos que no, por el bien de los demás pilotos, esperemos que no lo baje mucho más y puedan disputarle esa pole position a Simon O'Meara. Tenemos a Trenzano. Vamos a ver si hoy funciona los cockpits. Sí, efectivamente funciona bien. La cámara interior, cámara frontal, cámara trasera, al ras del suelo y cámara encima del capó. Ayer no iba nada bien esto y hoy se ha recuperado. Yo creo que es la categoría. Los BMW de la WTCC del 2013 yo creo que es demasiado antiguo y no está actualizado como si lo está estos Porsche 911 de la GT3. Ahí tenemos a Alfonso Cachón mejorando en vuelta personal ese primer sector del equipo Carbone Racing Team. Próximamente anunciaremos asociación con este equipo, que haremos algún campeonato interesante, ya que Carbone nos lo han comentado tanto Guillermo como Alfonso, que están muy interesados
en crear un campeonato en colaboración con RRS, con Race Room Spain, y bueno, nos organizaremos de la mejor manera para que cojan algún día de la semana y monten lo que más le convenga. Recordar que RRS, Race Room Spain, se caracteriza porque es una asociación de múltiples comunidades internacionales. Tenemos Pro Fórmula de Ucrania, tenemos Balas de Italia, Race Rumors Portugal, de España sí que es verdad que tenemos bastantes comunidades asociadas. Pedal a Fondo está con nosotros, nos apoya en lo que sea. Stream Racers está organizando campeonatos los domingos. Goma Quemada, pedazo de comunidades del Sim Racing, tiene su campeonato los martes. Acaba de terminaron ayer el campeonato de los BMW GT4, muy buen campeonato. Os recomendamos a la gente que se pase por el Twitch de Goma Quemada y por el canal de YouTube y lo puedan comprobar. Bueno, tenemos ahí a Sebastián Fábregas, que acaba de mejorar su tiempo. Ha hecho un 33.0, lo cual le sitúa en octavo lugar. Buena posición para el piloto español, que seguramente va a estar ahí peleando en ese top 10 de la parrilla. Roberto Gil, del equipo Fan Racers Team, consigue ese 10º mejor tiempo, 73.5. Bueno, esperemos que no tenga mayores problemas Roberto Gil cuando lo enfoquemos, porque ya sabéis que ya sabemos que cada vez que lo enfocamos tiene algún incidente. Bueno, invitada especial para esta carrera, piloto como Tony Santa Clara. Siempre es bueno tenerlo en pista y es bueno disfrutar con él de su conducción. 5 minutitos. Simón continúa con el mejor tiempo, ese pole position. Trenzano a medio segundito en 31. Luciano Merlino muy pegado de Trenzano a 31.3. Estos dos pilotos están disputando el campeonato y la verdad es que siempre están rodando en los mismos tiempos. Guillermo Martínez, muy buena posición para el piloto de Carbones Racing Team, en cuarto lugar. Cuando vemos a Diurka, del equipo Fan Racers Team, mejorando ese primer sector en vuelta personal. Vamos a ver si mejora esa octava posición. Ya llegando a la última curva del circuito, haciéndola, y ahora ya va a entrar en la recta de meta. Bueno, vámonos con Diurka a ver qué tal lleva esas manos. A ver, ahí vemos a Simón Mil llegando al límite y muy apurado. Hay otro piloto por fuera también, creo que es Modes. Sí, Modes, que se ha ido para afuera. Bueno, vámonos con Diurka y veamos que las manos de Diurka, a ver cómo lo lleva. Pues Diurka
ha conseguido el S32-2 en esta última vuelta, lo cual le sitúa en sexto lugar en la parrilla. Vamos a ver si consigue mejorar aún más ese tiempo. Lo veo difícil porque se está encontrando con tráfico. Yo diría que es Frederico Banker, que lo bueno de... Sí, Frederico Banker. Lo bueno de intentar en los campeonatos nuestros el que la gente nos repita skin y no repita pintura del mismo coche es esto, ¿no? Que a lo largo del campeonato ya podemos identificar rápidamente, relacionamos la skin con cada piloto y ya lo podemos identificar de la mejor manera. Y en pista la verdad es que es muy cómodo eso también. Bueno, Frederico Banger, que es un mito aquí en la comunidad de RRS Race Room Spain, que nadie se explica cómo puede participar en todos los campeonatos, en todas las carreras. Y nosotros estamos muy agradecidos con este piloto, que antes de que anunciemos un campeonato ya está registrado, ya está apuntado y ya está preguntando que cuándo empieza. Nuno Miguel, el piloto portugués. Ahí lo teníamos también haciendo tiempo. Alfonso Cachón viene mejorando ese primer sector. .33.3 tiene ahora mismo, se sitúa en P13. Vamos a ver si consigue mejorar alguna posición. No, se mantiene. Ha mejorado. Sí, ha mejorado su tiempo un poquito, pero no consigue mejorar ninguna posición. Bueno, un saludo para Mr. Yusut, que ya está escribiendo por aquí por el chat y muy agradecido de ello. La verdad es que yo creo que disfruta con nuestras carreras porque siempre está por aquí por el chat, y cuando tenemos ahí ya la tabla de resultados, y bueno, como era de esperar, tenemos a Simo Mil, que ha bajado ese 35 que tenía, lo ha bajado al 32. El hombre Paul Start. Y bueno, Trenzano P2 con ese 37 ha mejorado también, ha conseguido bajar del 31. Luciano Merlino también ha mejorado bastante y ha bajado del 31 también. 31 está Guillermo Martínez. Y bueno, en 32 podemos apreciar a 5 pilotos: Margatel, Diurca, Roberto Gil, Carlos Barros y Sebastián Fábregat. Luego ya P11 para Stefano Escrima, Tony Santa Clara saldrá el 12, Alfonso Cachón el 13, Modest Games el 14, Alexander Paumenko, el piloto ucraniano de Pro Fórmula y Sports, el 15, Nuno Miguel 16, Antonio Armiento y Domenico Perrupato, ambos compañeros de equipo de balas, 17 y 18. Rafael Gómez Cazorla, el piloto español, saldrá el 19. Frederico Banger, piloto griego, saldrá el 20. Sergi Yakinchuk, ucraniano, 21. Y Max Llorente cerrando la parrilla con en esa posición 22. Bueno, pequeño warm-up. Recordar que siempre es interesante para los pilotos probar las primeras curvas. La primera vuelta es muy conflictiva, ya que los neumáticos no tienen la temperatura adecuada ni los frenos, y muy comprometido para el pilotaje. Y importante no perder posición, pero bueno, no llevarse a nadie puesto y no intentar ninguna maniobra un poco agresiva que pudiera perjudicar al resto de parrilla, ya que siempre intentamos que se vean carreras limpias, lo más limpias posible, lo más deportivas posible. Y bueno, en el caso de que se te descontrole el coche o cualquier imprevisto o lo que sea, si ves que se perjudica a algún piloto, pues bueno, recomendamos siempre que le cedan posición y al piloto perjudicado, y de la mejor manera se queda todo en pista y sin mayor problema. No hay disgustos para nadie. Tenemos ahí a Trenzano calentando motores ya, preparándose ya para
a esta carrerita, la 9ª ronda ya en Sonoma. La verdad es que un circuitazo. Es un circuitazo, un trazado espectacular. Bueno, un saludo para Jesús Huerta, que también habitual del chat. Y un placer de tenerlo por aquí. Esperemos que disfrute, Jesús. Vamos a ver el track map. Ahí tenemos el trazado de Sonoma Raceways. El Sonoma Raceway, la variante long, la variante larga, ¿vale? Normalmente se usa mucho la variante WTCC, pero en esta ocasión no tenemos la chicane, o sea, sí, no tenemos la chicane en la recta de atrás tan dificultosa después de las enlazadas. Y bueno, yo creo que básicamente es esa la variante, sí. Bueno, pues esto va a dar comienzo en breve. Prepararos, porque los pilotos yo creo que ya están bastante preparados. Bueno, nos vamos a ir con... Bueno, ya están casi todos los pilotos listos. Ahora, en cuanto salten a pista, ya salgan de boxes, se pondrán los semáforos en rojo y empezará la cuenta atrás para dar comienzo a esta 9ª ronda en Sonoma. Recordar la Handback Porsche Trophy, campeonato monomarca con estos Porsche 911 GT3. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahí vamos, espectacular salida la que estamos viendo, cámara cenital para la parte delantera y nos vamos a quedar las posiciones delanteras. Vamos a poner el plano fijo que me gusta a mí para esta salida, para ir viendo toda la parrilla como va pasando por cada curva. Y bueno, de momento espectacular salida, ya que apenas hemos visto, creo que ha sido un off-track por ahí en la primera o segunda curva. Simón O'Mill ya está tirando del grupito, Trenzano lo sigue ahí, lo vemos. El Luciano Merlino con esa skin del equipo Balas negra y roja que tanto los caracteriza. Guillermo Martínez en cuarto lugar, muy buena posición para el integrante del equipo Carbone Racing Team. Lenny de Jong, Guillermo Martínez ahora mismo le están haciendo un sándwich los pilotos italianos de Balas. Y bueno, después de estas enlazadas, efectivamente ahí vemos cómo pasan por este lado izquierdo y no por el lado derecho donde está la chica del circuito original. Y ya llegando a la última curva para empezar, para pasar por línea de meta y recta de meta y empezar otra vez otra vuelta. Increíbles planos los que nos ofrece este circuito, planos espectaculares con unos cambios de rasante que tienen las curvas, con una perspectiva brutal y realmente es precioso. A mí personalmente me encanta este circuito, ya que tiene unos desniveles brutales. Bueno, pues nos vamos a ir ya con las batallitas, cuando tenemos ahí a Guillermo Martínez en cuarto lugar. Me marca aquí a 3 segundos, pero yo creo que está más cerca. Ya empieza esto a volverse un poco loco. Y Urca intentando meterle el coche a su compañero de equipo, Roberto Gil.
Y por detrás veo que viene Carlos Barros también apretando muchísimo. Lenny de Jong también, que se ve que ha tenido algún problema y ha perdido alguna posición. Modes Games, este grupo está muy guapo. Lo vamos a ver con la cámara desde arriba, efectivamente. Grupito de 5 cuando Diurca intenta hacerle un exterior a Roberto Gil, que es muy difícil por ahí. Buah. Bueno, cuidado con Lenny de Jong, que también está intentando meter el coche a Carlos Barros. Piloto italiano contra piloto portugués y sangre latina. Alfonso Cachón ahí justo muy pegado también de Domenico Perrupato. Y continúa Lenny de Jong súper pegado. Wow, vaya grupito que traen aquí. Lenny de Jong la que trae lía con Carlos Barros, cuando Carlos Barros también intenta no despegarse muchísimo de Diurca, que creo que está también intentando aprovecharse de Roberto Gil. Bueno, pongamos un poco también la cámara dinámica, que en este circuito tiene muy buenos planos. Vamos a poner también el track map, ya que es interesante ver por dónde va cada piloto. Ahí tenemos a Simón Mir con Trenzano, cuando Trenzano acaba de ganarle la posición a Simón Mir. Cuidado con estos dos, que ya sabemos que Simón Mir es muy rápido, pero Trenzano en este campeonato se está viendo muy fuerte y con capacidad de plantarle cara a un piloto como es Simón Mir. Aquí vamos a tener una linda batalla y Luciano Merlino está aproximándose considerablemente a este dúo. Ahora mismo ya es un trío, cuando nos vamos a ir con Lenny de Jong, que está... Wow, cuidado con Diurca y Roberto Gil, que está intercambiando posiciones. Muy bonita esta batalla entre a 4. Sí que es verdad que Model Game se ha separado un poquito, pero se verá beneficiado de estas espectaculares batallas. Madre mía, qué guapo. Continúa Diurca cuando nos vamos con Antonio Armiento, que acaba de superar a Bruno Miguel, el cual no ha traccionado bien en esa curva de bajadas y ha perdido posición con respecto al piloto italiano. Bueno, pues ahí tenemos a Roberto Gil liderando este grupo de 5 pilotos, seguido por Diurca, Carlos Barros, Lenny de Jong y Modes Games. Vámonos a la parte trasera de Roberto Gil. Ahí tiene a los 4 Porsche por detrás, que intentan disputarle esa sexta plaza. Y vámonos la parte frontal del coche de... Bueno, cuidado con Diurca. Paralelo. Coge el interior de esta semicurva Roberto Gil. Defiende bien, tiene todo el rebufo Diurca. Vamos a ver si Diurca apura esa frenada, intenta meterle el coche. No tiene todavía paralelo para disponer de trazada y no lo intenta. Bueno, cuidado con Lenny de Jong y Modes Games. Wow, paralelo en estas curvas súper difíciles. Qué manejo al volante, madre mía, qué maravilla. Y vámonos con Simón Mir, que le ha cogido ahí el interior a Trenzano y le gana nuevamente la posición. Se coloca otra vez Simón Mir en primer lugar, cuando yo creo que estos dos pilotos van a tener bastante batalla a lo largo de estos 32 minutos todavía que quedan. Acaba de comenzar la carrera, ya llevamos 8 minutos y realmente teniendo tantas batallas se pasa volando. Vámonos con Tony Santa Clara, un mito en este simulador de Race Room, conocido tanto en España como a nivel mundial, ya que
ya que le pega bastante al Ranked y bueno, y en campeonatos nuestros también ha ganado alguno. Ahí lo vemos como se ha deshecho de Alfonso Cachón y ahora mismo está en P14. Vámonos con Modest Gates, que ha sido superado por Lenny de Jong. Continúa en batalla. Y sí que es verdad que Roberto ha tenido que tener algún problema porque lo vemos por ahí detrás. Y se ha deshecho este grupito de 5 que lideraba Roberto. Roberto ha tenido un problema y se ha quedado un poco más retrasado. Ahí lo vemos ahora siendo atacado por Sebastián Fabregat. Ahí podemos apreciar más de cerca esa skin del piloto español Sebastián y bueno, en plena batalla con Roberto y defendiéndose también de Antonio Almiento, que viene por detrás remontando posiciones con muy buen tiempo. Ahí veíamos como Sebastián Fabregas se iba, tenía un off-track. Y nos quedamos con la batalla de Domenico Perrupato y Sergi Giaquincio, piloto italiano y piloto ucraniano. Se encuentra en pista y buena batalla la que están teniendo estos dos pilotos, independientemente de la posición en la que estén en parrilla. Están cerrando la parrilla. Realmente ha habido 4 abandonos: Federico Banger, Rafael Gómez Cazorla, Maxi Lorente y Stefano Scrimo, que han tenido algún problema y se han visto obligados a abandonar. Bueno, cuidado con Lenny de Jong y Carlos Barros, los dos pilotos ahí en pleno paralelo en esa curva tan cerrada que es la última curva que da acceso ya a la línea de meta, a la recta de meta. Y bueno, pasa por Carlos Barros, pasa un poco por delante, pero muy apretada la cosa. Delante tienen a Diuca, que tampoco se está separando demasiado. Y bueno, continúan estos 3 pilotos. Modes está intentando acercarse como puede, por ahí detrás también. Aquí tenemos a Modes. Espectacular, curva en bajada, súper larga esta curva, muy técnica la trazada. Hay que buscar la trazada ideal, la trazada perfecta, que es abriéndose bastante, pero con el riesgo de salirte por el exterior que como pises el chinorro no eres capaz de meter el coche y si lo haces bien puedes ganar mucho tiempo y si lo haces mal puedes perder muchísimo tiempo. Bueno, Modes está ahí a poco de pillar a Lenny de Jong. Vamos a ver si lo consigue cuando Guillermo Martínez está en plena batalla con Margatel. Margatel, que yo diría que ha superado... Bueno, no, perdón. Guillermo Martínez se mantiene en 4ª posición, muy buena posición. Y Margatel, nos vamos con él porque se está acercando muchísimo a Guillermo Martínez. Y continuamos con la pelea entre el piloto portugués y el piloto italiano, Carlos Barros y Lenny de Jong. Y bueno, Carlos Barros en esta ocasión ya se está acercando bastante a Diuca. Andrés nos comenta que si a Merlino le hacen test de coronavirus en el podio, pues no sé, porque coronavirus ya está extendido también por la mitad de España, o sea que nos tendrían que hacer controles a todos. Y no un simple control de temperatura, que la verdad es que nunca lo he entendido muy bien, porque toman la temperatura cuando el virus, si está incubando, la persona no tendría por qué tener fiebre, creo. No sé, no soy un entendido en medicina, pero bueno, dejemos de hablar del coronavirus, por favor. Espectacular batalla la que tienen estos 3 liados aquí entre Diurca, Carlos y Lenny de Jong.
ritmos muy semejantes, porque Diurca el mejor tiempo es 32.5, el mejor tiempo que tiene Carlos Barros es 32.7 y el mejor tiempo que tiene Lenny de Jong es 32.1, o sea que el piloto que está por ahí detrás, italiano, ha marcado mejor tiempo de vuelta que los dos pilotos que tiene delante. Se están respetando los espacios, no están yendo, yo diría, muy al límite. Saben que quedan 26 minutos todavía y esto es largo. Con un mínimo error que tenga el piloto delante ya ganas posición sin tener que arriesgar por ello. Vamos a poner el track map, a ver. Ahí lo tenemos. Sí, hay bastante diferencia entre los pilotos actualmente. Son 40 minutitos, saben que tienen que marcar su ritmo sí o sí. Es lo que le va a dar un buen lugar en la meta. Y bueno, yo me quedaría con Margatel. Sí, Carlos Barros también está pegado. Aquí tenemos el track map, cuando ya hemos visto la trazada y por dónde anda cada piloto. Bueno, Carlos Barros ya cogiéndole el rebufo a Diurca y Margatel muy próximo a Guillermo, pero no lo suficiente para tener ese rebufo. Recordar que este circuito, este trazado de Sonoma, muy difícil de adelantar. Es un circuito un poco estrecho y muchas curvas enlazadas. Hay alguna recta, pero incluso con semicurva por medio, la recta vale que es a fondo, por eso digo semicurva, pero es muy difícil adelantar en este circuito. Aquí tenemos a Alfonso Cachón, cuando continúa Carlos Barros su lucha interminable por alcanzar a Diurca, que Diurca está imponiendo un ritmo bastante bueno y siendo muy regular, porque el último tiempo de vuelta 32.8 para Diurca y Carlos Barros 32.4, lo cual quiere decir que se está acercando poco a poco, pero se está acercando. Y bueno, ahí tenemos al mito y a la leyenda de Tony Santa Clara acercándose a Alfonso Cachón. Vamos a ver si es capaz de aproximarse lo suficiente y poner al piloto de Carboner Racing Team un poco nervioso para que cometa algún fallo. Sí, yo creo que los únicos que no están en alerta todavía de coronavirus son los sudamericanos, que en esta ocasión tenemos... Pues no tenemos ningún sudamericano en pista actualmente, pero bueno, ayer sí lo tuvimos y bueno, yo no sé yo si a Sudamérica habrá llegado ya el coronavirus, seguramente sí, también. Y bueno, ya tenemos ahí como bien decíamos, al mito y la leyenda de Tony Santa Clara, acercándose lo suficiente a Alfonso Cachón para disputarle esa P12, cuando estoy viendo que Nuno Miguel y Sergi Jaquincho continúan por esa batalla, por esa 15ª posición. Pequeño fallo de Nuno Miguel y se va fuera, muy difícil salir de ahí, de traccionar bien con el chinorro. Yo creo que toca los bajos y no agarra bien los neumáticos. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir al cockpit de Guillermo Martínez, que está haciendo una carrera espectacular, continúa en cuarto lugar y muy buen campeonato el que está desarrollando este piloto de Carboner Racing Team.
Buah, espectaculares trazadas las que tienen estas curvas consecutivas, curvas que están en serie y muy difícil que, como no traces bien la primera, te ves comprometido en todas las demás, perdiendo mucho tiempo. Muy bueno el cockpit de Guillermo, mola como va ahí, va bastante animado y bueno, por lo que vemos está Marc Gatel también por detrás, intentando acercarse lo suficiente, pero yo diría que están rodando en tiempos muy semejantes. De hecho, el mejor tiempo de vuelta de Guillermo Martínez es 32.3 y el mejor tiempo de vuelta que tiene Marc Gatel es 32.5. Incluso más igualada la cosa está en la última vuelta, que han marcado los dos pilotos 32.9. O sea, más igualado imposible. Antonio Armiento ahí poniéndose en paralelo con Alfonso Cachón. Vamos a ver si lo consigue. Alfonso cierra la puerta y Antonio no lo va a poder adelantar por el exterior. Bueno, ahí ¡buah! Muy buena frenada la de Antonio Armiento y espectacular adelantamiento. Wow. Say, that was real intense. Hombre, un saludo para nuestro amigo Cirail Gurunjan, que sí, dice que es imparable como siempre. Cirail, deberías de estar en pista corriendo y disfrutando de esta maravillosa pista que es Sonoma Raceway. Bueno, un compañero del equipo Pro Fórmula, Cirail Gurunjan, que siempre es bienvenido en todos nuestros campeonatos. Y esperemos que lo disfrute, sea desde fuera de pista o cuando participa, que está en pista, y lo hace realmente bien este piloto, que es muy rápido. Vamos con Marc Gatel, que tiene ya muy próximo a Guillermo Martínez. Esta es la parte trasera de... Perdón. Esta es la parte trasera de Guillermo Martínez. Wow, espectaculares planos los que estamos viendo. Oh, una pena porque por detrás creo que... No sé qué piloto es, pero se ha ido Perrupato, creo que es, sí. Domenico Perrupato, una pena porque venía haciendo muy buena carrera. Y esperemos que no tenga mayores problemas para poder terminar esta novena ronda. Bueno, Roberto Gil, que ha sido superado también por Modes. Y tenemos al piloto de Handback Racing Team. Y continuamos con la batallita de Marc Gatel y Guillermo Martínez, los cuales se están distanciando un poquito, pero Guillermo yo creo que no se puede relajar en absoluto. Buena batalla, la verdad es que Guillermo Martínez está imponiendo un gran ritmo para que no se acerque lo suficiente Marc Gatel. Y bueno, yo creo que vamos a enfocar también un poquito al líder de carrera, que se lo merece. En esta ocasión tenemos a Simón Mir, como no, Simón Misil, como lo llaman por aquí por el Discord de RRS. Y bueno, normalmente cuando veáis a este piloto en parrilla, seguramente optará por ese podio o por ganar la carrera, como nos viene acostumbrando normalmente. Increíble lo de este piloto. Ha marcado el mejor tiempo de vuelta que tiene, es 31.1, y la última vuelta rodando en 31.3. O sea, brutal los tiempos tan regulares que está haciendo. Tenemos a Tony Santaclara ahí luchando contra Alfonso Cachón, ya lo tiene bastante a tiro. Está en la parte trasera de Alfonso Cachón, cuando le está mostrando ya el cochecito Tony para intentar sobrepasar al piloto de Carbones Racing Team. Oh, una pena. Se va contra el muro Alfonso. Esa es la curva que estábamos comentando antes, que es muy difícil de trazarla bien, porque si te
Si te excedes en la trazada externa, al final te vas al chinorro y te comes el muro. El mito y leyenda de Tony Santa Clara. Bueno, pues Carlos Barros continúa su aventura, a ver si consigue acercarse lo suficiente a Diurca Bañares y Margatel haciendo lo propio también con Guillermo Martínez. La verdad es que estamos viendo batallas en tiempos, ahí intentando acercarse y meterse en ese segundo por parte de estas dos parejas. Mira, se unen por ejemplo Modest Games y Lenny de Jong. Modest Games, que lo estoy viendo yo aquí, que tiene la parte aerodinámica frontal dañada. Bueno, a ver, cuidado con... Ah, vale, Simón Mil tiene un doblado. Vale, vale. Bueno, ahí tenemos a Sebastián Fábregas, el cual está también alcanzando a Alfonso Cachón. No sé yo si tendrá algún problema Alfonso Cachón debido al incidente. Aquí no me muestra nada, aunque sí que es verdad que luego en el pilotaje siempre es donde realmente se aprecia. Sergi Yaquichu al final ha perdido la posición con respecto a Nuno Miguel. Está en batalla y Nuno Miguel encontrándose algún piloto doblado, diría yo, sí. Cuando volvemos con Margatel, porque ya se está acercando bastante. Ahí han superado a Luciano Merlino, el cual ha tenido un off-track que le ha dado... Wow, ha perdido 2 posiciones, siendo superado por Guillermo Martínez y Margatel, lo cual quiere decir que Luciano, si recupera tiempos, se unirá a esta pareja. Vamos a quedarnos con estos dos porque está bastante interesante la batalla. No sabemos quién va a conseguir esa tercera posición que le da opción ya al podio cuando quedan 15 minutos. Y bueno, Sebastián Fábregas muy pegado ya a Alfonso Cachón también. Bueno, yo creo que es momento también ahora de hacer un breve repaso. Vámonos con piloto por piloto y que todos tengan su minutito de cámara por lo menos. Aquí tenemos Simón Mil, espectacular carrera desde el principio hasta el final porque no ha tenido rival. Sí que es verdad que Trenzano le disputó la posición en algún momento al principio de la carrera, pero bueno, ya ha tomado ahí bastante tierra de por medio. Segundo lugar para Trenzano, rodando en 31.5, tiempos muy rápidos y gran carrera para este piloto que está haciendo un espectacular campeonato y optando por el primer puesto del campeonato. Guillermo Martínez y Margatel continúan aquí su batalla, tercer y cuarto puesto, disputándose esa tercera posición. Luciano Merlino, después del incidente que ha tenido y el pequeño off-track, ha perdido 2 posiciones y ahora ha sido relegado al quinto lugar. Carlos Barros, piloto portugués de Playteam, sexto lugar, también haciendo buena carrera, ha remontado bastantes posiciones. Roberto Gil se mantiene en séptimo lugar. Buena carrera también para Roberto Gil, la verdad es que me alegro por él que esté ahí en ese top 10 que tantos puntos dan. Lenny de Jong, octavo lugar para Lenny de Jong. Buena carrera de este piloto del equipo y comunidad amiga Balas Racing Team. Lenny de Jong que está rodando en 32.1 y el último tiempo de vuelta tiene 32.3, o sea que está haciendo buenos tiempos.
nos vamos a ir al cockpit de Tony Santa Clara, que está en 10º lugar. Vámonos al cockpit de Diurka, que está en 10º lugar, a ver si es capaz de alcanzar a Tony Santa Clara y disputarle esa 9ª posición. Anda, pues Diurka está entrando en boxes, parada en boxes inesperadas, se ve que tiene algún daño, efectivamente nos marca aquí 100% del daño del motor. Bueno, pues una pena. Bueno, pues bastante animado lleva ese cockpit, el interior de ese Porsche 911, el cual vemos que están reparando para continuar y terminar de la mejor manera posible esta 9ª ronda. Continuemos con el repaso. Nos hemos saltado a Sebastián Fábregas, que ahora se sitúa en P10. Muy buena posición para este piloto, que se va a llevar unos buenos puntos de cara al campeonato. Alfonso Cachón ahora P11. Todos han recuperado una posición debido al problema de Diurka, que ha pasado por boxes. Bruno Miguel continúa ahí, ha intercambiado un poco posición con Sergi Yaquinchu, que está ahora mismo en P13. Antonio Armiento creo que ha tenido también algún problema, porque actualmente está en posición 14. Alexander Paumenkov P15. Diurka continúa arreglando el coche. Modest Games lo tenemos ahí en P17 y se va largo. Y Domenico Perbato, que está a P18, le va a disputar esa posición a Modest. Yo creo que está en paralelo, cuidado con Modest, que lo vemos con un faro un poco tocado, Domenico también. Bueno, pues una pena para estos pilotos que no tengan el coche debidamente bien para poder tener una conducción bastante mejor. Bueno, Marc Gattel continúa esa lucha por el podio contra Guillermo Martínez. Espectacular batalla la que llevan teniendo durante toda la carrera, esta 9ª ronda de la Hanba Sports Trophy, que en esta ocasión tenemos el trazado espectacular, que es Sonoma Raceway, la variante larga. Y bueno, vamos a quitar esto porque Marc Gattel está ahí, ya lo tiene Guillermo Martínez. Como se despiste en lo más mínimo, va a ser superado por Marc Gattel, que viene muy rápido, aunque en tiempos continúan los dos muy parejos. La última vuelta 33-2 para Guillermo Martínez y 33-1 para Marc Gattel, o sea que más igualada la cosa no puede estar. Bueno, Simón O'Mill ahí encontrándose a un doblado, que yo diría que es Alfonso Cachón, puede ser, sí, Alfonso Cachón. Pues Alfonso Cachón está en P11, pues bueno, Simón O'Mill doblando al 11º posicionado, joder. Este plano me parece una pasada de plano, como coge cámara toda la última curva y se ve el comienzo de la línea de meta ya. Simón O'Mill imponiendo su ritmo y es imposible plantarle cara a este piloto. Le vamos a tener que vetar la participación en todos nuestros campeonatos, ya que no encontramos rival para él. Le animamos a toda la gente que no esté viendo o que compita en Race Room, que se pasen por Race Room Spain, por RRS, y se apunten al campeonato que quieran
intentar medirse a un piloto así, porque madre mía, es que es imposible adelantarlo. Antonio Almiento ahí en P13, lo veíamos antes en P14 y yo creo que está remontando otra vez posiciones. Es verdad que empezó remontando, tuvo algún problema que se fue para atrás y nuevamente recuperando alguna posición. Bueno, Alexander Paumenkov ahí se apoya un poquito en Antonio Almiento. No sé yo si eso habrá sido muy legal, pero a Antonio sí le echa las luces y le pide que le devuelva la posición.